Continuamos, seguimos conversando con Giovanna de Miquel, internacionalista y candidata a representante profesoral ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ahora vamos a revisar ese proceso que se está realizando en la Universidad Central de Venezuela. Ya se va a acabar la campaña. Sí. Hay muchos candidatos porque son también distintos cargos. Se habla de que es una mega elección, un proceso histórico para la Universidad Central de Venezuela, pues casi más de una década que no se realizaba un proceso electoral, por las razones que ya hemos explicado en programas anteriores, pero bueno, eso ha movilizado mucho a los estudiantes, a los profesores, a los egresados, se ha creado un nuevo espíritu de, bueno, es vivir la democracia dentro de la academia, dentro de la universidad que vence las sombras. Además es un proceso inédito en esta oportunidad porque hay una participación masiva que nunca antes se había visto en la universidad. En esta oportunidad de los empleados, activos y jubilados, el personal obrero participa en ese proceso electoral y eso es un cambio sustantivo. Si bien la proporción del voto pues no es exactamente la misma que el voto profesoral, pues participan y eso marca una diferencia importante. Yo estoy fascinada con la manera como se está desarrollando. Yo espero que esto se siga desarrollando de la misma forma. Espero que se siga manifestando la misma civilidad que hasta ahora ha habido. Hay compañeros de trabajo de casi 30 años, 3 décadas en la universidad que estamos aspirando exactamente a lo mismo y compartimos y nos deseamos suerte el uno al otro y nos vemos, ¿sabes? Como compañeros de un recinto, de un espacio, en una sana competencia donde entendemos que el voto va a ser definitivamente lo que determine, ¿no? quién va a ocupar ese espacio. Y yo creo que ese es el espíritu que hay que resaltar. Hay sus excepciones. Claro. Circunstancias como estas a veces sacan lo mejor de unos, pero sacan lo peor de otro, ¿no? Claro. Depende de cuál es la esencia de cada quien. Hay excepciones, hay gente que ha sacado lo peor de sí mismo, pero son minorías. Son minorías, son casos puntuales. En líneas generales vemos cómo profesores de toda la vida compiten por el rectorado, por el vicerrectorado, por la secretaría, competimos por un asiento en el consejo universitario y somos compañeros, somos amigos, ¿no? Ahora el tema de la comunicación de sus propuestas a los estudiantes ha podido llevarse de forma fluida. Muchos estudiantes, el día de ayer teníamos unas entrevistas con nuestra compañera Giovanna y algunos decían que sentían, nuestra compañera Giovanna no, nuestra compañera Soriemi, y nos decían, bueno, que sentían que les faltaba conocer mucho más, que eran muchas propuestas, muchos candidatos y necesitaban como tiempo para poder tomar su decisión. Sí, realmente es mucha gente. Son muchos aspirantes, son muchos cargos. Imagínate que un profesor activo vota por más de 20 cargos, o sea, es un montón, ¿sabes? Son muchos cargos, es mucha gente la que hay que conocer y es imposible conocerlos. Y que pueden votar por diferentes planchas, por ejemplo, el rector de una plancha. Los votos son uninominales. O son, o sea, tú votas por cada persona. Tú puedes tener votos cruzados, pues del grupo de este candidato a rector y del grupo de este sacas diferentes combinaciones, porque el voto es uninominal, tú votas por una persona en particular. En el caso del Consejo Universitario, que es a lo que yo estoy aspirando, allí votamos los profesores activos y los profesores jubilados. ¿Qué me sedujo a mí a participar en este proceso? Que nunca antes yo había participado en proceso alguno. Te voy a confesar algo, Rosa, que no lo he dicho nunca. Desde mi vida de estudiante en la Universidad Central de Venezuela, los centros universitarios de estudiante de mi época vivían tratando de cautivarme para que yo participara en esos procesos y jamás lo lograron, jamás. ¿Y qué te mueve ahora? ¿Qué me mueve ahora? Me mueve un poco lo que estábamos conversando antes. Veo con mucha preocupación el desprecio por la experiencia, el desprecio por la formación, el desprecio por la trayectoria y veo cómo la gente se inclina más hacia lo popular y eso es lo que me llama porque iría como la representación de los profesores jubilados ante el Consejo Universitario. Yo veo con muchísima tristeza que muchos colegas míos jubilados están pasando el trabajo hereje en estos momentos, porque no solamente no tienen un medio de sustento que les garantice cubrir sus necesidades fundamentales, sino que además están absolutamente olvidados por el sistema. Nadie se le ocurre una llamada para preguntarle a un ingeniero hidráulico, mira, ¿cómo podemos hacer para resolver el problema del agua en el país? A nadie se le ocurre llamar a un profesor jubilado, salvo que sea un profesor de mucha resonancia en los medios de comunicación en el país, para preguntar
preguntarle, mira, ¿qué opinas sobre el tema del Esequibo? ¿Cómo enfrentamos el asunto? No, aquí se busca siempre a los más populares, que se consideran que son los más expertos. Y yo sentí la necesidad, de alguna manera, de rescatar el valor y la importancia de quien le dedicó 25 años de docencia a la Universidad Central de Venezuela, quien fue subiendo escalafones presentando sus trabajos de investigación, quien formó a muchos de los profesionales que hoy día se han ido del país, pero también a muchos que hoy día toman las decisiones en el país. Yo creo que es una cuestión de justicia. Claro. Yo creo que es una cuestión de llamar la atención sobre lo que verdaderamente importa. No importa cuántos seguidores tienes en redes sociales, a lo mejor no tiene ese profesor redes sociales, pero es un profesor que le dedicó mínimo 25 años a la Universidad Central de Venezuela, formando profesionales y en estos momentos pasó al olvido. Y como usted mencionaba, en otras épocas eran tomados en cuenta el sector académico justamente para dar soluciones a esos problemas que se presenten. Así es. Y no solo eso, sino que la situación económica en otros momentos era completamente diferente. Completamente, ¿okay? Claro. El profesor universitario tenía, digamos, una vida digna que por lo menos le permitía comprar libros y actualizar sus conocimientos. Dedicarse a la investigación hoy día, de lleno. Mira, hay profesores universitarios, inclusive activos, que hoy día ni siquiera tienen para pagar el transporte público para llegar a la universidad. No digas tú los que tienen carro y les cuesta echar gasolina. No, yo no estoy hablando de ellos. Yo estoy hablando del que se mueve en transporte público, que no tiene. Que aún así no tiene para pagar el transporte para llegar a un salón de clase. Porque sale mucho más caro el transporte que lo que recibe en la universidad. Y en tiempos de pandemia, esto es muy triste y lamentable. Muy triste. Y en tiempos de pandemia, muchos de esos colegas profesores tuvieron que hacer un gran esfuerzo para poder pagar un servicio de internet y seguir dando clase a distancia. Claro. Entonces, eso es lo que me movió. Y dije, ahora sí lo voy a hacer. Además, estoy en una etapa de mi vida en donde ya dejé de tener otras obligaciones. Claro. Ya mis hijos son hombres. Son grandes. Son hombres hechos y derechos. Ya ellos toman sus decisiones, ya ellos tienen su vida. Tengo una carga laboral mucho más baja de la que tuve en otras etapas de mi vida y me puedo dedicar pues a este tipo de cosas. Y entonces dije, sí, vamos a hacerlo. Es el momento. No? Es el momento, sí. Bueno, de llevar esa bandera por la justicia en cuanto a tantos temas que pues han afectado a los profesores de nuestro país, el tiempo sobre todo que requieren para la investigación. ¿Cómo hacen los profesores hoy en día para dedicarse a la investigación si tienen que hacer otros 2 o 3 trabajos para justo eso, para poder pagar el internet? Además, claro, y además tomar en cuenta la experiencia de esos profesores para actualizar los pensas de estudio de nuestras escuelas en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros tenemos escuelas en la Universidad Central donde todavía están trabajando con pensas de estudio de la década de los 90 del siglo pasado. Requieren actualización, eso hay que actualizarlo. Entonces, en un mundo que además ha cambiado de una forma para eso tú necesitas el concurso de las nuevas generaciones y la experiencia del pasado. Necesitas las dos cosas, porque no puedes borrar completamente el pasado y no puedes dedicarte el presente. Exactamente. Entonces, ¿sabes? Esas decisiones, bueno, se deben comenzar a canalizar desde mi óptica a través de un consejo universitario que permita integrar todos estos componentes. Esa integración entre la experiencia y también las nuevas fórmulas que llegan en un mundo cambiante donde la inteligencia artificial ya llegó para quedarse y también jugar un factor fundamental con el tema de la educación a los jóvenes. Hay mucha inquietud de los jóvenes de saber si la universidad se va a actualizar, si la universidad de nuestro país pues va a integrar todo lo que está ocurriendo, esa transformación digital que tiene que hacerlo de tecnología. Tiene que adaptarse y tiene que insertarse en el ámbito internacional. Nosotros formamos excelentes profesionales en la Universidad Central de Venezuela, ni que se diga de los médicos, que son un ejemplo en el mundo entero. La acogida que se le ha dado a los médicos venezolanos en el mundo entero habla por sí sola de la calidad de la formación de nuestros médicos, pero así tenemos otros profesionales y nosotros estamos formando profesionales en diversas áreas que no saben, por ejemplo, nada sobre criptomonedas. Oye, hay que adaptarlo, tienen que saber sobre criptomonedas, inteligencia artificial, hay que adaptarlo, tienen que manejar inteligencia artificial. Tenemos estudiantes, yo he tenido estudiantes en el aula que no sabían, por ejemplo, manejar un PowerPoint para hacer una presentación, un PowerPoint. Claro. Entonces, ese tipo de cosas nos deja rezagados, ¿sabes? Sí, es lamentable, porque ya desde la educación primaria hay muchos retrasos en cuanto al acceso a esos programas de computación, a los software. Entonces, bueno, todo esto lamentablemente viene afectando desde la educación básica hasta la educación universitaria, ni hablar, bueno, de las posibilidades económicas que obviamente no permiten que muchos
jóvenes puedan tener los recursos que Sí. se necesitan, y muchas veces se espera que dentro de esas instituciones, que dentro de la universidad, puedan acceder a aquello que quizá en casa no tienen, Así es. servicio de computación, con el internet pues que funcione de forma correcta, entre otros. Al regreso de la pausa seguiremos conversando Ok. con Giovanna de Michele. No se aparten, sigan ustedes en sintonía de Argumentos.